Buenas tardes a todos. Seguimos con las entrevistas que tenemos proyectadas en estas octavas jornadas por el Instituto Valenciano de Egiptología, y tenemos ahora entre nosotros al profesor don José Luis. Buenos días, buenas tardes más bien. Hola, buenas tardes. Acabamos de terminar ahora una de sus conferencias, de escuchar una de sus conferencias. Estamos todavía impresionados con el tema que ha tratado hoy el profesor Luis. Damnatio Memoriae, usurpación y conflicto, turbulencias al final de la dinastía 19. Bueno, antes que nada voy a decir algo del currículum del profesor José Luis. En principio, pues el doctor natural de Gandía, es valenciano, licenciado en Egiptología por la Universidad de Tübingen, en Alemania, licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Arqueología por la Universidad de Valencia, doctor cum laude por unanimidad con una investigación que llevó por título Las tumbas reales egipcias del tercer periodo intermedio. Bueno, un amplio currículum como ese que ha impartido junto con el profesor Josep Cervelló en la plataforma Coursera en 2013, que fue el primer curso online, donde en las primeras ediciones sumaron más de 50.000 inscritos. Realiza numerosas conferencias, cursos en diversos organismos culturales. Sobre todo como investigador, pues es especialista en el tercer periodo intermedio egipcio, dinastías 21-25, y también es especialista en astronomía egipcia y arqueoastronomía. Cuenta con multitud de artículos y diversos libros escritos. Bueno, aparte de esto, quisiera empezar ya a hablar de la parte de la ponencia que has tenido hoy, José, y hablando de astronomía y arqueoastronomía, una cosa que tú dominas bastante, quisiera preguntarte que, aplicada la astronomía en el Antiguo Egipto, nos ha ayudado pues a fijar cronologías de las dinastías, ¿no? ¿Cómo has estudiado tú en parte de esta arqueoastronomía aplicada a estas dinastías, como por ejemplo la dinastía 19? Sí, bueno, el uso de la astronomía, o mejor dicho, de la documentación astronómica egipcia aplicada a estudios de cronología absoluta, en el caso de Egipto es fundamental. O sea, de hecho, realmente nos hubiera resultado imposible, literalmente imposible, establecer una ordenación cronológica fiable si no es por la ayuda indispensable de esos datos astronómicos aportados por los egipcios, que nosotros podemos reconvertir en fechas absolutas o casi absolutas. Entonces, en ese sentido, la egiptología, de manera evidente, debe mucho a los estudios de cronología basados en la astronomía, y pondré simplemente algunos ejemplos. Para lo que es la historia del Imperio Nuevo, que es en relación a lo que estamos hablando en las jornadas de época ramésida, etcétera, lo que nos atañe en este momento, los estudios astronómicos han sido esenciales. Nuestras piedras fundamentales a partir de las cuales empezamos a hacer esos estudios son los documentos que hablan de ortos celíacos de la estrella Sirio. Tenemos casos correspondientes a la dinastía 12, pero también casos que corresponden a la dinastía 18 o Imperio Nuevo en general. Y a partir de esos datos astronómicos egipcios somos capaces de ofrecer con suma precisión un rango de fechas dentro de las cuales, con absoluta seguridad, cae esa referencia astronómica aportada por los egipcios. Claro, si esa referencia astronómica viene asociada a un año de reinado, bueno, pues entonces lo que estamos haciendo es encuadrar ese año de reinado o ese reinado dentro de unas fechas muy concretas. El problema de ese tipo de documentación es que, bueno, pues no nos ofrece todos los datos que quisiéramos y que serían fundamentales para establecer ya con absoluta precisión una correspondencia calendárica, puesto que, por ejemplo, para el orto celíaco de Sirio necesitamos saber
desde dónde se hizo la observación, claro, eso es fundamental, y de eso no advierten las inscripciones. Pero claro, junto a ese rango de fechas que nos ofrece un estudio de un orto helíaco de Sirio referenciado por los egipcios, a eso le podemos sumar otro tipo de efemérides astronómicas, que son las que ya nos sirven para perfilar con mucha precisión la cronología egipcia. Y me refiero a las fechas de tipo lunar. Claro, fechas de tipo lunar son muy abundantes en la documentación egipcia, no solo aquellas que hacen referencia, por ejemplo, no sé, en los anales de Tutmosis III, cuando se hace la primera campaña asiática, en un momento antes de llegar a Megido, Tutmosis III habla de la celebración de la festividad lunar de Pesenthiou, es decir, de la luna nueva, en una fecha, o sea, en un año, en un mes y en una estación y día concretos. Claro, esa fecha lunar junto a otras fechas lunares nos sirven para perfilar con absoluta precisión una cronología, igual que para el caso de Ramsés II. Por eso te lo II. preguntaba, porque ya que estamos en la época ramésida, yo sé que tú tienes un excelente trabajo precisamente Claro, en el caso de Ramsés, por ejemplo, la cronología que tenemos es bastante precisa y podríamos decir que, salvo sorpresas, podríamos encuadrar sin duda el reinado de Ramsés entre 1279 y 1213. Ese caso concreto. Claro, a partir de aquí podemos reconstruir reinados anteriores y posteriores con bastante certidumbre. Pero en el caso de Ramsés todo se basa en tres cosas. Una, en el conocimiento aproximado de los años de reinado de los faraones que le preceden, desde una fecha de inicio, entonces vamos sumando. Otra, conocimiento de efemérides lunares, tenemos fechas lunares precisas para el año 7 de Tauser, para el año 7 de Ramsés III, para el año 53 de Ramsés II y otras fechas, y por supuesto también fechas de orto helíaco de Sirio, que no son de Ramsés II, son anteriores, pero que también ayudan a encuadrar su reinado. Entonces, este es un tipo de estudio que en ningún caso está finalizado, hay que indagar más, sobre todo en las fechas lunares, porque bueno, hay mucha documentación que hace referencia a festividades, por ejemplo, del dios Ptah, que tienen que ver con momentos concretos de la lunación y que son inscripciones que, desde esa perspectiva cronológica, aún no han sido tratadas, ¿no? Entonces, es evidente que en el futuro, en los próximos años, se va a precisar más en la cronología egipcia. Claro. Bueno, y siguiendo en esta dinastía XIX, como tú muy bien has dicho en la conferencia, tenemos la idea de que la dinastía XIX, la época del gran Ramsés II, fue una dinastía esplendorosa, estupenda, pero realmente no fue así, sino que fue una época realmente turbulenta, sobre todo a partir de los descendientes de Ramsés II. ¿Nos puedes así dar unas pinceladas por encima? Porque tú has estado 2 horas explicándonos esto, pero así por encima para que la gente en general tenga una idea general de ese periodo tan turbulento a partir de la descendencia de Ramsés II hasta el final, hasta la reina Tauser, sobre todo con Seti II, con Siptah. Sí, en realidad, claro, lo podemos resumir en un minuto. O sea, nosotros tenemos una dinastía que tiene origen militar. Una vez Horemheb se hace con el trono de Egipto a finales de la dinastía XVIII, no tiene descendientes, no tiene herederos, con lo cual designa a Parramesu, a Ramsés I, como heredero. Esto pertenece todo a una estirpe militar. Cuando Ramsés I accede al trono de Egipto, Ramsés II, como hijo de Seti I, que será el próximo en llegar al trono, es muy probable que ya viva. Es decir, ya tenemos una dinastía asentada. Ramsés I tiene un hijo y este hijo tiene otro hijo. Tenemos una dinastía asentada. El problema viene, en esencia, cuando nos encontramos ante un Ramsés II, que evidentemente es un faraón poderoso, pero que tiene un largo reinado de 67 años, tiene muchos hijos, tiene muchos herederos al trono que fallecen antes que él, pero, como decía en la ponencia, probablemente esto está en la base de los problemas que vamos a ver después, porque se crean unas expectativas en ciertas líneas descendientes de hijos que han sido herederos al trono, pero que han fallecido antes que su padre, y todo esto probablemente sale
una vez fallece el heredero de Ramsés II, que es Merneptah. Entonces, posiblemente ahí esté la base de todo este conflicto que, como hemos visto, afecta a la fase final de la dinastía XIX con Seti II, Amenmeses, Siptah y Tausert. Bueno, el tema de estas jornadas es el Reino Nuevo, dinastías 19 y 20, gloria y caída en la época ramésida. Y ya por último, porque no quiero abusar mucho de ti, José, has estado 2 horas ahí explicándonos la dinastía 19, pero yo quería terminar con una palabra que se utiliza bastante en esta época, bueno, en otras también, que es la Wehen Mesut. Wehen Mesut, entendiendo tal cual como empieza la Wehen Mesut en la dinastía 19, empieza con una Wehen Mesut, y la dinastía 20 termina también con una Wehen Mesut. ¿Por qué no nos explicas un poco por encima qué es la Wehen Mesut para el público en general y cómo sucede esto de que empieza la dinastía 19 con una Wehen Mesut y cómo termina con una Wehen Mesut? Sí, bueno, la Wehen Mesut es un término muy interesante, literalmente sería como una repetición del nacimiento, pero se hay que interpretar esta lectura en el sentido de una vuelta a la normalidad tras un periodo turbulento o un periodo en el que se hayan podido producir sacrilegios o se hayan realizado ofensas contra los dioses o contra la propia figura del faraón, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera de las Wehen Mesut que encontraríamos en ese periodo ramésida, evidentemente sería la de Seti I. Él llega a tener fechas de reinado vinculadas a una Wehen Mesut. Claro, en ese sentido, ¿a qué vuelta a la normalidad se refiere Seti I? ¿Qué es lo que ha pasado antes de Seti I para que él busque este concepto? Claro, Ramsés I accedió al trono de Egipto sin ningún problema, sin un conflicto interno en Egipto. Es como he dicho antes, un monarca que accede por designación de Horemheb. Pero claro, si nos retrotraemos un poco en el tiempo, enseguida llegamos a los problemas de la época de Amarna. Y en ese sentido debemos entender la Wehen Mesut de Seti I. A Seti I, Amarna le queda unos años atrás, pero de algún modo Seti I con Ramsés I son los que inician una dinastía donde esa época de Amarna ya ha quedado totalmente anulada, donde prosigue el proceso de desmantelamiento de estructuras de Amarna, de Adamnatio hacia los monarcas vinculados a aquella época, pero en ese sentido se ha de interpretar la Wehen Mesut con Seti I. Ahora bien, cuando llegamos a la dinastía 20, tenemos una Wehen Mesut de mucho más peso, donde hay más información en relación a Ramsés XI, al último monarca ramésida. Pero en este caso el inicio de esa era, que coincide con el año 19 de Ramsés XI, se produce porque en Tebas ha habido toda una serie de sacrilegios, robos de tumbas, una deposición del primer sacerdote de Amón en Tebas, que en aquella época era Amenhotep, todo esto a causa del virrey de Kush, Panegesi. Entonces, cuando este rebelde, digamos, que ocupa la Tebaita y que favorece todos estos problemas, es expulsado por mediación de Ramsés XI, los sacrilegios que se han hecho son de tan alto nivel que se considera que debe reiniciarse una época, una vuelta al orden, y nada mejor que crear una Wehen Mesut donde Ramsés XI empezará a fechar sus años de reinado desde el año 1 de la Wehen Mesut. Vale. Bueno, José, muchas gracias por atendernos en estos momentos y nada, te esperamos en las próximas jornadas. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a ti. Thank you.